Actividad intermedia, unidad 1 y 2, individual, curso de legislación laboral, presentado por Alison Arévalo Garrido, legislación laboral, grupo 129, presentado a la tutora Ana Estela Mendoza, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Alison Arévalo Garrido, estudiante en cuarto semestre de Administración de Empresas en CEA Medellín, UNA, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Actualmente trabajo como dermoconsultora en Medigel, pero mi cosmovisión es ser empresaria. Es por esto que el curso de legislación laboral me aporta conocimientos muy significativos, como conocer los principios generales de la legislación o derecho laboral, destacando en qué consiste, cuáles son las principales características y los puntos más importantes que hay que tener presentes, tales como los artículos del Código del Trabajo de mayor prioridad y describiendo a rasgos los aportes de cada uno, así como también el aspecto de contratos laborales, cómo se debe llevar a cabo y cuál es el protocolo a seguir dependiendo de la situación laboral que esté presente. Diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1. En el desarrollo del trabajo colaborativo 1, presentamos la normatividad vigente en materia laboral a través de herramientas virtuales donde cada participante pudo poner en práctica todo lo relacionado con el tema de selección, contratación y nómina, con claridad sobre los conjuntos de leyes y normas que tiene por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones y lo mismo para el empleador. Recordemos que la legislación laboral es una rama del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas, ya que surge recién en el siglo XX, luego de muchos años de protestas y reclamos de sectores obreros que pedían por mejoras, condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad. La legislación laboral es sumamente importante y siempre se recomienda a los trabajadores conocerla a modo de poder reclamar lo que les corresponde, pero también para saber cuáles son las obligaciones frente a quienes los emplean. El capítulo 4 nos habla sobre el CREE o impuesto a la renta para la equidad. El artículo 20 de la ley 1607 del año 2012. Estas siglas nos da a entender la CR, la contribución, la primera E, la empresarial y la segunda E, la equidad. El CREE o impuesto de la renta para la equidad se define como un mecanismo para recaudar valores cuyo objetivo es la generación de recursos para financiar los parafiscales, es decir, el SENA, el ICBF y la salud, bajando de un 33% que es el impuesto sobre la renta, ese es el 33% al que equivale, baja un 25%, contribuyendo el 8% de los valores e incrementando un 1% más, que lo lleva a ser un 9%, de los cuales hacemos cuenta que equivalen al 100%, de los cuales el 40% es distribuido para las universidades públicas, el 30% para la salud y el otro 30% para las inversiones del campo. Esta ley es aplicada, creada a partir del 1 de enero del 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos de la Ley 1607
del año 2012. Los impuestos a la renta para la equidad. Aquí tenemos el impuesto con variables como los incentivos, sujeto pasivos, hecho generado, base gravable, tarifa y declaración y pago. El capítulo 5 nos habla acerca del régimen especial, reglamentos, el Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. En conclusión, la importancia que tiene el inspector de trabajo en hacer cumplir nuestros derechos como empleados o empleador. Es fuente fundamental del cumplimiento de las normas que garantizan la equidad. Es por ello que una mujer en embarazo no puede ser despedida por decisión propia y autónoma de la empresa, sino que hay que llevar a cabo un protocolo con el inspector de trabajo para tomar la decisiones legalmente establecidas. ¿Qué es la licencia de maternidad? Es el reconocimiento de tipo económico que hace el Sistema General de Seguridad Social en salud a la progenitora del recién nacido, a la madre adoptante del menor de 18 años o al padre adoptante cuando éste carezca de cónyuge o compañera permanente. La licencia de maternidad debe ser asumido por la EPS en la que se encuentra afiliada la trabajadora, siempre que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Aquí hace referencia a estos requisitos de estar afiliado a la seguridad social en salud. A esto se refiere, o sea, que el empleador debe tener afiliada su empleada para que la EPS pueda asumir estos costos de la licencia de maternidad. En su defecto, o sea, de no cumplirse esos requisitos, en su defecto deberá asumir el empleador en las mismas condiciones que la habría asumido el sistema. La Ley 1468 de junio 30 del 2011, por lo cual se modifican los artículos 236, 239, el 57 y el 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Lo siguiente, artículo 1. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así. Artículo 236. Descanso remunerado en época de parto. Se puede despedir a una trabajadora en estado de embarazo. El Código Sustantivo del Trabajo, en el capítulo 5, establece la protección especial a la maternidad, dentro de la cual hace parte la prohibición de despedir a la trabajadora por motivo de embarazo o lactancia. En efecto, el artículo 2 de la Ley 1468 del 2011 establece: Artículo 2. Modifíquese el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 239, que es la provisión del despido. Pero también tenemos un artículo, el 240, que también está en el Código Sustantivo del Trabajo, que expresa: para poder despedir a una trabajadora durante el periodo de embarazo o 3 meses posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del inspector de trabajo o, en caso tal de que en la localidad o la región donde se dé el caso no haya inspector de trabajo, el alcalde municipal es el que asumirá esta autorización. El artículo 212 nos habla del pago de las prestaciones por muerte, es decir, cuando el empleado fallece y o sea, ¿para quién serán esas prestaciones sociales? Es definir para quiénes serán esas prestaciones sociales. Entonces hay dos artículos en el Código Sustantivo del Trabajo que establece lo siguiente. En el artículo 212
294 del Código Sustantivo del Trabajo, los beneficiarios deben presentarse ante el empleador solicitando los posibles derechos y demostrando su condición según la tarifa probatoria establecida por las mismas normas. Es decir, qué clase familiar es, hijo, padre, hermano, tío. El patrón, el patrono tiene la facultad legal de apreciar las pruebas que le sean aducidas y si las encuentra suficientes para publicar un aviso por 2 meses a lo menos, indicando quiénes se presentaron y en cuál condición. Esta, esta parte de publicar un aviso es al inspector de trabajo. Recordemos que eh, todas estas normas es bajo la autorización del inspector de trabajo, ¿cierto? Entonces se encuentra suficiente para publicar un aviso por 2 meses a lo menos, indicando quiénes se presentaron y en cuál condición, así como también convocando a todos los que estimen ser beneficiarios, a fin de que concurran a declarar. 30 días después de la fecha del segundo aviso, si no hay controversia entre quienes se presentaron, el empresario podrá efectuar el reparto y pago de los derechos y cumplirá así su obligación. Este es el fin de la presentación. Espero haber cumplido con todos los ítems de una manera satisfactoria para la rúbrica. Feliz noche.